Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia está a punto de cambiar. Imagina que durante siglos nos han contado una versión incompleta, sesgada, filtrada a través de los ojos de conquistadores que no comprendían lo que estaban destruyendo. Imagina que debajo de las ruinas, ocultos en la tierra de los Andes, existen secretos tan profundos que podrían reescribir los libros de historia. Bienvenidos a Noches del Pasado. Esta noche vamos a adentrarnos en el corazón del Imperio Inca, pero no de la manera en que lo has escuchado antes. Vamos a explorar los descubrimientos más recientes, las investigaciones científicas que están revelando verdades asombrosas, y los misterios que aún hoy desafían nuestra comprensión. Porque los incas no fueron simplemente una civilización antigua que construyó bonitas piedras en las montañas. Fueron ingenieros cuyas construcciones resisten terremotos después de 500 años. Fueron cirujanos cuyas tasas de supervivencia en operaciones craneales superaron a las de los médicos de la Guerra Civil estadounidense 400 años después. Fueron científicos que experimentaron con microclimas y agricultura de maneras que hoy estamos redescubriendo para combatir el cambio climático. Pero aquí está lo más perturbador de todo. Gran parte de su conocimiento fue deliberadamente destruido, quemado, borrado, y lo que sobrevivió quedó enterrado bajo capas de malinterpretación y prejuicio colonial. Solo ahora, con tecnología como el análisis de ADN antiguo, el escaneo LIDAR que penetra la selva y décadas de trabajo arqueológico meticuloso, estamos comenzando a comprender la verdadera magnitud de lo que se perdió y lo que aún queda por descubrir. Esta noche vamos a hablar de ciudades ocultas que el LIDAR está revelando bajo la vegetación. Vamos a hablar de un sistema de escritura en cuerdas que los españoles intentaron erradicar por considerarlo idolatría. Vamos a hablar de cirugías craneales con tasas de éxito del 90%. Vamos a hablar de laboratorios agrícolas que simulaban 20 zonas climáticas diferentes en un solo lugar. Y vamos a hablar de cómo el ADN de las personas enterradas en Machu Picchu está desafiando todo lo que creíamos saber sobre cómo y cuándo se expandió el imperio. Prepárate, porque la historia que conoces está a punto de transformarse. Antes de continuar, quiero que hagamos un ejercicio mental. Piensa en lo que sabes sobre los incas. Probablemente piensas en Machu Picchu, ese sitio fotogénico en las nubes. Quizás recuerdas haber leído sobre Atahualpa, el emperador capturado por Pizarro. Tal vez sabes que construían con piedras sin mortero, o que adoraban al sol. Ahora pregúntate, ¿de dónde vino esa información? Casi todo lo que sabemos sobre los incas nos llegó filtrado a través de cronistas españoles. Hombres que escribían décadas después de la conquista, que tenían sus propios sesgos, sus propias agendas, y que trabajaban con informantes que a menudo tenían razones para distorsionar la verdad. Los cronistas españoles estaban genuinamente impresionados por lo que encontraron en los Andes, pero también estaban convencidos de su propia superioridad cultural y religiosa. Interpretaban todo a través de categorías europeas que simplemente no aplicaban. Y peor aún, la Iglesia activamente destruía los registros incas porque los consideraba obras del demonio. El resultado: una historia incompleta, contada por los vencedores, sobre un pueblo cuya voz propia fue silenciada. Pero esa voz no desapareció completamente. Está codificada en las piedras que aún permanecen en pie. Está entrelazada en los nudos de los pocos quipús que sobrevivieron. Está preservada en las tradiciones de las comunidades andinas que nunca olvidaron completamente.
y está siendo descifrada por científicos modernos, armados con herramientas que los conquistadores no podían imaginar. Esta noche vamos a escuchar esa voz silenciada. Vamos a ver qué revelan los descubrimientos científicos más recientes y vamos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Para entender los secretos del Imperio Inca, primero necesitamos entender de dónde vino realmente esta civilización. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la historia oficial, la que contaron los propios incas a los españoles, está envuelta en mito y propósito político. Según la tradición oral inca, registrada por cronistas españoles como Garcilaso de la Vega, todo comenzó con Manco Cápac y Mama Ocllo, dos figuras legendarias que emergieron de las profundidades del lago Titicaca. Llevaban consigo un bastón de oro entregado por Inti, el dios Sol, con una misión divina: encontrar el lugar donde el bastón se hundiera completamente en la tierra. Ese lugar sería el centro de un nuevo mundo. Viajaron hacia el norte hasta llegar a un valle fértil, donde el bastón finalmente se enterró por completo. Ese lugar fue Cusco, que en quechua significa el ombligo del mundo. Es una historia hermosa, profundamente simbólica. Pero los arqueólogos y genetistas modernos están descubriendo una realidad mucho más compleja. El Valle de Cusco no estaba vacío antes de los incas. Diversas culturas habían habitado la región durante siglos, incluyendo la influencia del Imperio Wari, que floreció entre los siglos VI y X de nuestra era. Los incas no surgieron de la nada. Heredaron conocimientos, técnicas e infraestructura de civilizaciones anteriores. Lo fascinante es que los propios incas parecían ser conscientes de esto. Hay evidencias de que incorporaron deliberadamente conocimientos de los pueblos que conquistaban. No simplemente los sometían, los integraban. Absorbían sus técnicas agrícolas, sus métodos de construcción, sus sistemas de organización social. El Imperio Inca fue, en muchos sentidos, una síntesis de miles de años de conocimiento andino. Pero el verdadero arquitecto del imperio, como lo conocemos, fue un hombre cuyo nombre resuena a través de la historia: Pachacuti Inca Yupanqui. Pachacuti, cuyo nombre significa transformador del mundo o el que sacude la tierra, no estaba destinado originalmente a gobernar. Era el hijo menor de Viracocha Inca, y su hermano mayor, Inca Urco, había sido designado como heredero. Pero el destino tenía otros planes. Alrededor del año 1438, el pueblo Chanca, una confederación guerrera que había estado expandiéndose agresivamente, lanzó un ataque masivo contra Cusco. El ejército Chanca era formidable, superando ampliamente en número a las fuerzas incas. Viracocha Inca, el gobernante anciano, hizo algo que definiría el futuro del mundo andino: huyó. Abandonó la ciudad junto con su heredero designado, dejando a Cusco aparentemente condenada. Pero el joven Pachacuti se negó a rendirse. Organizó la defensa de la ciudad con los recursos que quedaban. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda. Según las crónicas, en el momento más desesperado de la batalla, las piedras mismas del campo se transformaron en guerreros que lucharon al lado de los incas. Esta historia, conocida como el milagro de los Pururaucas, probablemente refleja la llegada de refuerzos de pueblos aliados en el momento crítico. Sea cual sea la verdad detrás del mito, el resultado fue innegable. Los chancas fueron derrotados, y Pachacuti emergió como el líder indiscutible de su pueblo. En las décadas siguientes transformaría una pequeña ciudad-estado en el imperio más grande que las Américas habían visto jamás. Pachacuti no solo expandió el territorio inca, reimaginó completamente la civilización. Reconstruyó Cusco desde los cimientos,
diseñándola en forma de puma, el animal sagrado asociado con el poder terrestre. La cabeza del puma estaba representada por la fortaleza de Sacsayhuamán. Sus patas se extendían hacia los ríos y el cuerpo formaba el centro ceremonial y administrativo de la ciudad. El sistema administrativo que Pachacuti creó era extraordinariamente sofisticado. Dividió el imperio en 4 suyus, o regiones, creando el Tahuantinsuyu, la tierra de los 4 cuartos. Cada suyu estaba dividido en provincias, cada provincia en comunidades llamadas aylus. Este sistema permitía una administración precisa de millones de personas distribuidas sobre un territorio geográficamente desafiante. Implementó el sistema de mitá, una forma de tributo laboral donde los ciudadanos debían trabajar por turnos en proyectos estatales. Este sistema, que podría parecer opresivo desde una perspectiva moderna, estaba equilibrado por un contrato social. El Estado proporcionaba seguridad, almacenaba excedentes para tiempos de escasez y redistribuía recursos según las necesidades. Era un sistema de reciprocidad institucionalizada que mantuvo a millones alimentados y protegidos. También inició la práctica de migraciones forzadas, enviando colonos llamados mitimaes de áreas leales a provincias inestables, o colocando pueblos leales en posiciones estratégicas del imperio. Esta política, que mezcló poblaciones de diferentes orígenes a través del imperio, está siendo confirmada ahora por análisis de ADN que muestran exactamente cuán móvil era realmente la población inca. Pero aquí es donde la ciencia moderna está revelando algo sorprendente. El análisis de ADN de individuos enterrados en Machu Picchu, publicado en la revista Science Advances en 2023, está desafiando las cronologías tradicionales sobre la expansión del imperio. Los investigadores, liderados por científicos de la Universidad de California en Santa Cruz, la Universidad de Yale y otras instituciones, analizaron el genoma de 34 individuos enterrados en Machu Picchu y 34 de Cusco y sus alrededores. Lo que descubrieron fue asombroso. Primero, encontraron una diversidad genética extraordinaria entre los sirvientes de Machu Picchu. Estas personas, conocidas como Yanacona, provenían de rincones lejanos del imperio y más allá. Aproximadamente 1/3 de ellos mostraban ascendencia significativa del Amazonas, de al menos 2 regiones diferentes de la selva. Otros tenían ancestros de la costa, de las tierras altas del sur, de regiones que, según las cronologías tradicionales, fueron incorporadas al imperio mucho después de la construcción de Machu Picchu. Este hallazgo tiene implicaciones profundas. Las cronologías tradicionales nos dicen que Pachacuti comenzó lentamente a expandir el imperio y luego construyó Machu Picchu. Pero si personas de regiones supuestamente incorporadas mucho después ya estaban viviendo en Machu Picchu desde sus primeras ocupaciones, entonces o el imperio se expandió mucho más rápido de lo que creíamos, o la expansión comenzó mucho antes. Como explicó Lars Ferenschmitz, profesor de antropología en UC Santa Cruz, este estudio no se enfoca en la vida de la realeza o las élites políticas, sino en la vida de aquellos que fueron traídos a Machu Picchu para servir a la nobleza. Nos da una visión única de una comunidad altamente diversa de individuos y sus familias que estuvieron sujetos a las políticas incas de reubicación forzada y reasentamiento. La arqueología genética está reescribiendo nuestra comprensión del imperio de otras maneras también. Un estudio publicado en agosto de 2025 analizó un quipu, el sistema de cuerdas anudadas inca, y descubrió que el cordón principal estaba hecho de cabello humano.
El análisis de ese cabello reveló información sobre la dieta y origen de la persona que lo proporcionó, sugiriendo que era alguien de bajo estatus social, posiblemente un trabajador agrícola. Este descubrimiento desafía la suposición largamente sostenida de que los quipus eran producidos exclusivamente por las élites. Si personas comunes también los creaban y usaban, entonces la alfabetización del quipu, si podemos llamarla así, podría haber sido mucho más extendida de lo que los colonizadores españoles jamás comprendieron o registraron. La historia del Imperio Inca está siendo reescrita con cada nuevo descubrimiento. Y apenas estamos comenzando. Si hay algo que deja sin palabras a ingenieros, arquitectos y visitantes por igual, es la precisión sobrenatural de la construcción inca. Y ningún lugar ejemplifica esto mejor que Sacsayhuamán, la estructura megalítica que corona la ciudad de Cusco como la cabeza del puma. Permíteme pintarte una imagen. Imagina bloques de piedra caliza que pesan más de 100 toneladas. Ahora imagina que esos bloques están cortados con tal precisión que ni siquiera puedes insertar una hoja de afeitar entre ellos. Ahora imagina que fueron colocados sin mortero, sin cemento, sin ningún adhesivo. Y finalmente, imagina que todo esto fue logrado sin herramientas de metal, sin ruedas, sin poleas mecánicas. Los primeros conquistadores españoles que vieron Sacsayhuamán quedaron tan impresionados que atribuyeron su construcción a fuerzas demoníacas. No podían concebir que los pueblos indígenas fueran capaces de tal logro. Garcilaso de la Vega, el cronista mestizo, la describió como la mayor obra arquitectónica y estructural jamás creada por los incas. ¿Cómo lo hicieron? Esta pregunta ha fascinado a investigadores durante siglos, y aunque no tenemos todas las respuestas, la evidencia arqueológica nos está dando pistas fascinantes. Los incas utilizaban varias técnicas de cantería. La más impresionante era la mampostería ashlar, que involucraba cortar piedras con precisión extraordinaria para crear bloques que encajaban perfectamente sin necesidad de mortero. También empleaban mampostería ciclópea, usando piedras enormes de formas irregulares que de alguna manera se ajustaban como piezas de un rompecabezas tridimensional imposiblemente complejo. La selección de materiales era crucial. Los incas utilizaban principalmente 3 tipos de piedra: caliza de Yucay, diorita porfídica verde de Sacsayhuamán y andesita negra. Cada tipo tenía propiedades específicas que los constructores entendían íntimamente. La caliza era más fácil de trabajar, pero menos durable. La andesita y la diorita eran extremadamente duras, pero proporcionaban mayor resistencia a largo plazo. Las piedras eran extraídas de canteras cercanas usando herramientas de piedra más dura, como andesita o basalto. Los incas empleaban una técnica llamada picoteo de roca, golpeando pacientemente la superficie hasta lograr la forma deseada. Utilizaban también fracturas naturales en la roca, aprovechando las líneas de debilidad inherentes al material. Este proceso era increíblemente laborioso. Un solo bloque podía requerir semanas o meses de trabajo. Hay evidencia de que usaban abrasivos como arena o piedra pómez para alisar las superficies después del tallado inicial. Algunos investigadores han sugerido que los incas también pueden haber utilizado una especie de mortero químico, compuesto de lodo de minería de pirita y plantas que contenían oxalato de calcio, que habría ayudado a erosionar químicamente las superficies de piedra para lograr ajustes más precisos. Las marcas dejadas en las piedras nos cuentan la historia de su viaje desde la cantera hasta su posición final.
Muchos bloques todavía tienen protuberancias o orejas que se usaban para amarrar cuerdas o insertar palancas. Algunas tienen canales tallados que pueden haber ayudado a guiar cuerdas o facilitar el manejo. Para mover las piedras masivas, empleaban fuerza humana combinada con ingenio. Usaban rodillos de troncos, palancas, cuerdas hechas de fibras vegetales o lana de llama y rampas inclinadas. Cronistas españoles como Felipe Guamán Poma de Ayala dejaron dibujos que muestran equipos de hombres tirando de piedras con cuerdas. Se estima que la construcción de Sacsayhuamán requirió el trabajo de miles de personas durante décadas. El sistema de Mita proporcionaba la enorme fuerza laboral necesaria. Los trabajadores venían de todo el imperio, cumpliendo su obligación de servicio público mientras recibían alimentación y alojamiento del Estado. Era un sistema logísticamente complejo que requería alimentar y coordinar a miles de trabajadores simultáneamente. Pero aquí está lo verdaderamente revolucionario. Las construcciones incas son antisísmicas. En una región donde los terremotos son frecuentes y devastadores, las estructuras incas han sobrevivido durante más de 500 años, mientras edificios coloniales españoles construidos al lado han colapsado repetidamente. ¿Cómo lograron esto? Los ingenieros modernos han identificado varias técnicas. Primero, las paredes incas están inclinadas hacia adentro, lo que les da mayor estabilidad. Segundo, el uso de piedras de formas irregulares sin mortero permite que durante un terremoto las piedras se muevan ligeramente y luego regresen a su posición, bailando con la tierra en lugar de luchar contra ella. Tercero, los incas excavaban zanjas y las rellenaban con piedras más pequeñas y grava para crear cimientos estables que absorbían las ondas sísmicas. Un arquitecto contemporáneo lo expresó perfectamente. Sus estructuras bailan con la tierra en lugar de luchar contra ella. Pero la ingeniería inca no se limitaba a grandes piedras. El sistema de caminos del imperio, conocido como Capac Ñan, representa una de las mayores hazañas de ingeniería civil de la historia antigua. El Capac Ñan se extendía por más de 40.000 kilómetros, conectando lo que hoy son 6 países: Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Para poner esto en perspectiva, eso es casi igual a la circunferencia de la Tierra. Es más del doble de la longitud total del sistema de carreteras del Imperio Romano en su máxima extensión. Y todo fue construido sin la rueda, sin bestias, de carga capaces de tirar carros y sin herramientas de metal. Este sistema puede ser directamente comparado con la red de carreteras del Imperio Romano, aunque el sistema inca fue construido 1000 años después. Ambos imperios entendieron que las carreteras eran más que simples rutas de transporte. Eran arterias de poder, símbolos de control imperial y herramientas de unificación cultural. La UNESCO declaró al Capac Ñan Patrimonio de la Humanidad en 2014, reconociéndolo como un logro único de habilidades de ingeniería en los terrenos geográficos más variados. Y la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles lo designó como Monumento Histórico de la Ingeniería Civil de importancia mundial. El sistema de caminos incluía 2 rutas principales norte-sur: el Camino de la Costa y el Camino de las Tierras Altas. Estas estaban conectadas por más de 20 rutas transversales que atravesaban las montañas. Algunos tramos alcanzaban altitudes de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, cruzando algunos de los terrenos más inhóspitos del planeta. Los ingenieros incas adaptaban sus técnicas al terreno con maestría impresionante.
En áreas planas, los caminos tenían hasta 15 metros de ancho, pavimentados con piedras cuidadosamente colocadas. En las montañas tallaban escaleras directamente en la roca, algunas con miles de peldaños que ascendían miles de metros de altura. En terrenos pantanosos construían calzadas elevadas usando capas de piedras, grava y tierra compactada. Y en los desiertos costeros trazaban rutas marcadas con postes y bordillos de piedra que definían claramente el camino a través de la arena. Los caminos incluían sistemas de drenaje sofisticados para prevenir la erosión, con canales de piedra y alcantarillas que dirigían el agua lejos de las superficies. Los muros de contención prevenían deslizamientos de tierra. En áreas de pendiente pronunciada, construían escalinatas con descansos incorporados para facilitar el ascenso. A intervalos regulares a lo largo de los caminos, había estaciones llamadas tambos. Estos eran complejos que proporcionaban alojamiento, almacenamiento y servicios para viajeros oficiales. Los tambos más grandes eran verdaderas ciudades en miniatura, con áreas residenciales, almacenes, corrales para llamas y espacios administrativos. Los más pequeños eran simples refugios, pero incluso estos estaban estratégicamente ubicados para asegurar que ningún viajero estuviera demasiado lejos de un lugar seguro para pasar la noche. Quizás lo más impresionante eran los puentes colgantes de cuerda que cruzaban los abismos andinos. Estos puentes, algunos de hasta 45 metros de longitud, estaban construidos con cuerdas trenzadas de fibras vegetales y madera. El más famoso cruzaba el río Apurímac cerca de Cusco. Las comunidades locales tenían la responsabilidad de mantener estos puentes como parte de su tributo al imperio, reconstruyéndolos completamente cada año. El Indotesin, sistema de caminos, no era solo para transporte, era el sistema nervioso del imperio, permitiendo la comunicación rápida a través de mensajeros llamados chasquis. Estos corredores podían transmitir mensajes a través de todo el imperio en cuestión de días, relevándose en estaciones llamadas chasquihuasi, ubicadas cada 20 kilómetros aproximadamente. Y ahora, la tecnología moderna está revelando aún más sobre la infraestructura inca que había permanecido oculta. En 2024 y 2025, investigadores utilizando LIDAR, una tecnología que usa pulsos láser para penetrar la vegetación densa, han descubierto más de 12 estructuras previamente desconocidas alrededor de Machu Picchu. Estos descubrimientos incluyen complejos ceremoniales ocultos, sofisticados sistemas de manejo de agua y áreas residenciales que sugieren que Machu Picchu era mucho más extenso y complejo de lo que se imaginaba. Como explicó una arqueóloga, solo personas muy privilegiadas podían llegar a Machu Picchu, porque era un lugar muy especial. Cuando ibas allí, tenías que detenerte en Cachabamba para un baño espiritual para estar limpio y puro. El LIDAR está transformando nuestra comprensión de Machu Picchu de un sitio aislado a un nodo central en una vasta red de sitios ceremoniales que se extienden a través del paisaje sagrado de los Andes. La ingeniería inca no era simplemente funcional. Era una expresión de su cosmovisión, una fusión de lo práctico y lo sagrado. Cada piedra, cada camino, cada puente estaba imbuido de significado. Y 5 siglos después, seguimos aprendiendo de su genio. Aquí es donde entramos en uno de los misterios más fascinantes y frustrantes de la historia andina. Los incas no tenían escritura. Al menos, eso es lo que nos han dicho durante siglos. Pero, ¿es cierto? Los incas desarrollaron un sistema único de registro de información llamado quipu, también escrito quipú.
Un quipu típico consiste en un cordón principal del cual cuelgan múltiples cuerdas secundarias de diferentes colores, longitudes y texturas. En estas cuerdas se atan nudos de diversos tipos en diferentes posiciones. La palabra quipú viene del quechua y significa simplemente nudo. Pero esta simplicidad lingüística oculta una complejidad extraordinaria. Algunos quipus sobrevivientes tienen hasta 1500 cuerdas colgantes, con miles de nudos individuales en configuraciones que varían en posición, dirección, color y material. Lo que sabemos con certeza es que los quipús registraban información numérica usando un sistema decimal posicional notablemente similar al nuestro. Los diferentes tipos de nudos representaban diferentes valores: unidades, decenas, centenas, miles. La posición del nudo en la cuerda indicaba su valor relativo. Este sistema permitía registrar cantidades enormes con precisión. El sistema decimal inca era prácticamente idéntico al sistema que usamos hoy. Usaban el concepto de cero, representado por la ausencia de nudos en una posición específica. Podían realizar operaciones aritméticas complejas: suma, resta, multiplicación, división. Los quipus eran, en esencia, calculadoras y bases de datos combinadas, capaces de almacenar y manipular cantidades de información que asombraban a los propios españoles cuando finalmente entendieron lo que estaban viendo. Los quipus eran leídos y creados por especialistas llamados quipucamayocs, literalmente autoridades del quipú. Estos expertos mantenían registros censales, inventarios de almacenes, tributos, datos calendáricos y mucho más. Eran en esencia los contadores y archivistas del imperio. El entrenamiento de un quipucamayoc era riguroso. La posición era frecuentemente hereditaria, con conocimientos pasándose de generación en generación. Los errores no eran tolerados. Según algunas fuentes, los lapsos de memoria podían ser severamente castigados. En Cusco, la capital, los quipucamayocs eran profesionales de tiempo completo, responsables no solo de mantener registros, sino también de usar los quipus como ayuda para recitar historias, mitos y poemas de la tradición inca. Los quipus no eran solo instrumentos administrativos secos. Cada quipu registraba información sobre las provincias imperiales. ¿Cuántas personas vivían allí? ¿Cuántas eran hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos casados? ¿Cuántos solteros? ¿Cuántos ciegos? ¿Cuántos ancianos? Era un nivel de detalle demográfico que no sería igualado en Europa durante siglos. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos investigadores ahora creen que los quipús almacenaban mucho más que números. Hay evidencia creciente de que también registraban información narrativa, historias, genealogías, leyes, poesía. Los cronistas españoles del siglo XVI dejaron tantalizing hints sobre esto. Describieron cómo los quipucamayocs podían leer los quipus de maneras que iban más allá de simples recuentos numéricos. Algunos españoles incluso abogaron por el uso de los quipus para propósitos eclesiásticos, reconociendo su potencial como sistema de comunicación. Pero la Iglesia Católica eventualmente los declaró objetos de idolatría y ordenó su destrucción. Miles de quipus fueron quemados, y con ellos, posiblemente, una vasta biblioteca de conocimiento andino. Hoy sobreviven solo alrededor de 850 quipus completos en museos y colecciones universitarias de todo el mundo. Son estudiados intensamente, pero su desciframiento completo sigue siendo esquivo. En 2003, William Burns Glynn encontró un patrón que parecía descifrar algunas palabras de los quipus al relacionar los nudos con colores. La antropóloga Sabine Hyland ha propuesto que algunos quipus utilizaban un sistema logosilábico,
donde los nudos y las fibras variaban según los sonidos que componían las palabras. Pero el descubrimiento más extraordinario llegó en agosto de 2025. Investigadores de la Universidad de St. Andrews analizaron un quipu que la universidad había adquirido recientemente. La datación por radiocarbono lo ubicó alrededor del año 1498, antes de la llegada de los españoles. Pero lo verdaderamente revolucionario fue el material del cordón principal. Estaba hecho de cabello humano. Este descubrimiento es significativo por varias razones. Históricamente, incorporar cabello podía servir como una especie de firma que indicaba quién había hecho el quipu. Pero además, el análisis del cabello reveló información sobre la persona que lo proporcionó. Su dieta sugería que era alguien de bajo estatus social. Esto desafía la suposición de que los quipus eran dominio exclusivo de las élites. Si personas comunes también los creaban y usaban, entonces el alfabetismo del quipu podría haber sido mucho más extendido de lo que creíamos. Los colonizadores españoles, que solo interactuaban con las élites incas, pueden haber obtenido una imagen muy incompleta de qué tan penetrante era realmente este sistema de comunicación. Y luego está Montesierpe, la banda de agujeros. En el Valle de Pisco, en el sur de Perú, existe una de las formaciones más misteriosas de la arqueología andina. Más de 5.200 agujeros perfectamente alineados excavados en las laderas del desierto, extendiéndose por aproximadamente 1.5 kilómetros. Fueron fotografiados por primera vez desde el aire en 1933 por National Geographic, y desde entonces han desconcertado a los investigadores. Se han propuesto numerosas teorías, que eran para almacenamiento, para capturar agua, para agricultura, incluso teorías pseudocientíficas sobre extraterrestres. Pero una investigación publicada en noviembre de 2025 en la revista Antiquity ofrece una explicación fascinante. El equipo de investigación, liderado por el Dr. Jacob Bongers de la Universidad de Sydney, utilizó drones para mapear el sitio con alta resolución y realizó análisis microbotánicos de sedimentos de los agujeros. Descubrieron restos de maíz y de juncos tradicionalmente usados para tejer canastas. Su conclusión: Montesierpe probablemente comenzó como un mercado de trueque pre-inca, donde comerciantes móviles, granjeros, pescadores y otros se reunían para intercambiar bienes. Cada agujero podría haber servido como un puesto de comercio individual. Pero lo verdaderamente extraordinario es lo que sucedió después, cuando el imperio inca se expandió a la región alrededor del año 1400, aparentemente apropiaron el sitio y lo transformaron en un sistema de contabilidad a gran escala. Los investigadores notaron que la organización segmentada de Montesierpe refleja la estructura de un quipú inca. De hecho, encontraron un quipú en el cercano Valle de Pisco, que presenta 80 grupos de cuerdas con relaciones aritméticas que podrían corresponder con las secciones de agujeros en Montesierpe. Como explicó el Dr. Bongers, en cierto sentido, Montesierpe podría haber sido una hoja de cálculo Excel para el imperio inca. Si esta hipótesis es correcta, Montesierpe representaría algo único. Un quipú paisajístico, una versión monumental y permanente del sistema de cuerdas anudadas tallada en la tierra misma. Los incas podrían haberlo usado para evaluar y registrar los tributos debidos por las comunidades locales. Este descubrimiento expande nuestra comprensión sobre los orígenes y la diversidad de las prácticas contables indígenas dentro y más allá de los Andes, señaló Bongers. Piénsalo. Un sistema de registro de información tan sofisticado que fue implementado a escala paisajística, visible desde el aire.
y estuvo esperando casi 500 años para que alguien comenzara a descifrarlo. ¿Cuánto más permanece oculto en la tierra, en los pocos quipus sobrevivientes, en las memorias de las comunidades andinas que aún mantienen versiones modernas de esta tradición? Los Andes es una de las pocas regiones del mundo donde las grandes sociedades antiguas se desarrollaron, pero sin evidencia clara de sistemas de escritura o moneda prehispánicas en el sentido occidental. Pero tal vez simplemente estábamos buscando los tipos incorrectos de evidencia. Ahora vamos a hablar de algo que desafía prácticamente todo lo que nos han enseñado sobre el supuesto atraso de las civilizaciones precolombinas frente a la medicina occidental. Porque los incas realizaban cirugías craneales con tasas de supervivencia que los cirujanos de la Guerra Civil estadounidense, 400 años después, no pudieron igualar. Se llama trepanación, el procedimiento de perforar, raspar o cortar un agujero en el cráneo de una persona viva. Suena brutal, ¿verdad? Y en los mejores hospitales europeos del siglo XIX lo era. Las tasas de supervivencia raramente llegaban al 10%. La muerte por infección era prácticamente segura. En 1865, el arqueólogo estadounidense Ephraim George Squier estaba en Cusco cuando su anfitriona le regaló un cráneo de un antiguo cementerio inca. El cráneo tenía un agujero cuadrado de poco más de 1 pulgada de diámetro, claramente cortado en él. Squier examinó el cráneo y concluyó que el agujero no era una herida, sino el resultado de una operación quirúrgica deliberada. Y más importante aún, el individuo había sobrevivido la cirugía. Cuando Squier presentó el cráneo en una reunión de la Academia de Medicina de Nueva York, la audiencia se negó a creerle. El racismo de la época alimentaba el escepticismo. No podían concebir que un indio peruano fuera capaz de realizar una cirugía tan sofisticada con resultados exitosos. Pero la ciencia eventualmente demostró que Squier tenía razón. Perú tiene más cráneos trepanados que el resto del mundo combinado. Se han encontrado más de 800 especímenes en cuevas funerarias y excavaciones arqueológicas de las áreas costeras y tierras altas andinas. Un estudio de 2018 publicado en World Neurosurgery, liderado por el neurólogo David Kushner de la Universidad de Miami y el bioarqueólogo John Verano de la Universidad de Tulane, analizó estas colecciones para rastrear la evolución de las técnicas quirúrgicas incas a lo largo de 2000 años. Los resultados son asombrosos. En los cráneos más antiguos, datados entre 400 y 200 antes de nuestra era, de la cultura Paracas en la costa sur, solo alrededor del 40% de los pacientes sobrevivieron. Los agujeros eran enormes, a veces cubriendo grandes porciones del cráneo. Era arriesgado, experimental, pero las técnicas mejoraron dramáticamente. Para el período 1000-1400 de nuestra era, la tasa de supervivencia había subido al 53%. Un pequeño grupo de 9 cráneos de las tierras altas del norte mostró una tasa asombrosa del 91%. Y durante el período inca propiamente dicho, de 1400 a 1500 de nuestra era, la tasa de supervivencia promedio era del 75 al 83%. Compara esto con la Guerra Civil estadounidense, cuando las cirugías craneales tenían una tasa de mortalidad del 46 al 56%. Los cirujanos incas, sin antibióticos, sin anestesia moderna, sin instrumentos de acero quirúrgico, sin teoría germinal de las enfermedades, lograban resultados significativamente mejores que los médicos del siglo XIX. ¿Cómo es esto posible? Los investigadores han identificado varios factores.
Primero, los cirujanos incas refinaron sus técnicas con el tiempo. Los agujeros se hicieron más pequeños. Desarrollaron el método de ranura circular, que consistía en raspar un contorno en el cráneo y remover el tapón central, en lugar de cortar o perforar directamente. Esto reducía el riesgo de perforar la dura madre, la membrana que protege el cerebro, lo cual habría causado infecciones fatales. En los especímenes más antiguos, los cirujanos a veces abrían ventanas enormes en el cráneo, exponiendo grandes áreas del cerebro. Con el tiempo, aprendieron que agujeros más pequeños y más precisos tenían mejores resultados. Esta evolución es visible en el registro arqueológico. Puedes literalmente ver la curva de aprendizaje codificada en los cráneos a través de los siglos. Segundo, evitaban cuidadosamente las áreas más peligrosas del cráneo. Las operaciones se concentraban en la parte frontal o el lado izquierdo de la cabeza, precisamente donde un oponente diestro habría infligido daño en combate. Esto sugiere que la trepanación era principalmente un tratamiento médico para heridas de guerra, no un ritual religioso. Las armas utilizadas en la guerra andina, principalmente hondas que arrojaban piedras y masas contundentes, causaban el tipo exacto de heridas que la trepanación trataba efectivamente. Fracturas craneales con fragmentos óseos que necesitaban ser removidos, acumulación de fluido que necesitaba ser drenado, inflamación que necesitaba ser aliviada. Los cirujanos incas estaban en esencia practicando neurocirugía de trauma. Tercero, probablemente utilizaban plantas medicinales. El imperio inca tenía un conocimiento botánico extraordinario. El Amazonas y los diversos ecosistemas bajo control inca proporcionaban una farmacopea enorme. Plantas como la coca, el tabaco silvestre, el bálsamo y plantas con propiedades jabonosas llamadas saponinas podrían haber servido como analgésicos y antisépticos naturales. La coca, en particular, tiene propiedades anestésicas locales conocidas. Los alcaloides de la coca adormecen los tejidos cuando se aplican. Es posible que los cirujanos aplicaran preparaciones de coca directamente en el cuero cabelludo y el área quirúrgica, reduciendo significativamente el dolor del procedimiento. El tabaco tiene propiedades antibacterianas que podrían haber ayudado a prevenir infecciones. Cuarto, las operaciones probablemente se realizaban en ambientes al aire libre, lo cual reducía el riesgo de infección comparado con los hospitales abarrotados y antihigiénicos de la Guerra Civil estadounidense, donde los médicos no esterilizaban instrumentos y frecuentemente introducían sus dedos sucios en las heridas. Los hospitales del siglo XIX eran trampas mortales. La teoría germinal de las enfermedades no fue ampliamente aceptada hasta las décadas de 1860 y 1870. Los cirujanos operaban con las mismas herramientas en paciente tras paciente sin limpiarlas. Las salas estaban atestadas de pacientes con heridas supurantes. La gangrena, la sepsis y otras infecciones mataban a más soldados que las balas mismas. Los incas, operando al aire libre o en espacios bien ventilados, usando herramientas frescas para cada paciente, probablemente desechaban las herramientas de obsidiana después de cada uso, ya que eran fáciles de producir, y aplicando tratamientos herbales que casualmente tenían propiedades antisépticas, evitaban muchas de las trampas que plagaban la medicina occidental hasta el descubrimiento de los antibióticos. John Verano, quien literalmente escribió el libro sobre cirugía craneal inca, explicó: "No sabemos cómo los antiguos peruanos prevenían la infección, pero parece que lo hacían muy bien. Tampoco sabemos qué usaban como anestesia,
Pero dado que hubo tantas cirugías craneales, deben haber usado algo, posiblemente hojas de coca. Algunos pacientes claramente sobrevivieron múltiples cirugías. Un cráneo del periodo Inca muestra 5 agujeros separados, todos completamente sanados. Piensa en eso, 5 cirugías craneales, y el paciente vivió lo suficiente para que el hueso sanara después de cada una. Los cirujanos incas eran conocidos como Hampi-Kamayoc, donde Hampi significa medicina o sanación y Kamayoc significa especialista. Este título sugiere que la medicina jugaba un papel reconocido e institucionalizado en la sociedad inca. En cerámicas Moche y Chimú, culturas que precedieron a los incas, hay escenas que parecen representar a cirujanos operando cráneos. Esto indica que la trepanación tenía una larga tradición en los Andes, que los incas heredaron y perfeccionaron. Las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de la historia. Los investigadores médicos modernos están estudiando las técnicas incas para aprender lecciones que podrían aplicarse hoy. Los principios subyacentes: minimizar el daño al tejido circundante, prevenir infecciones, promover la curación postoperatoria, son exactamente los mismos que guían la neurocirugía moderna. Como señaló un estudio presentado en la reunión de la Academia Americana de Neurología, las altas tasas de supervivencia entre las trepanaciones incas abren muchas puertas para la discusión y la necesidad de más investigación. Los resultados pueden sugerir cierta intencionalidad médica entre los incas. Además, puede haber elementos responsables de tales altas tasas de supervivencia, aún no comprendidos, que podrían mejorar la práctica médica actual y los resultados. Los incas, sin ninguna de las ventajas de la medicina occidental moderna, desarrollaron técnicas quirúrgicas que no serían igualadas hasta el siglo XX. Es un recordatorio humillante de que la sofisticación médica no es monopolio de ninguna cultura o época. A 50 kilómetros de Cusco, en lo alto del Valle Sagrado, existe uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos y menos conocidos del mundo inca: Moray. Imagina enormes terrazas circulares concéntricas que descienden en espiral hacia el centro de la Tierra, como un anfiteatro invertido tallado en las montañas. El conjunto más grande tiene un diámetro de 600 metros y desciende casi 150 metros desde la terraza superior hasta la inferior. Cada nivel está cuidadosamente construido con muros de contención de piedra y un sofisticado sistema de irrigación. Cuando los primeros investigadores modernos vieron Moray en 1932, quedaron desconcertados. ¿Era una mina a cielo abierto? ¿Un sitio ceremonial? ¿Un centro de reunión comunitaria? Algunas teorías pseudocientíficas incluso sugirieron círculos de cultivo dejados por ovnis, pero la teoría más aceptada hoy, propuesta por el etnohistoriador John Earls y desarrollada por investigadores posteriores, es extraordinaria. Moray era un laboratorio agrícola, un centro de investigación donde los incas experimentaban con cultivos bajo condiciones controladas. La clave está en los microclimas. La diferencia de profundidad entre las terrazas, más de 100 metros, crea una variación de temperatura de hasta 15 grados centígrados entre la terraza superior y la inferior. Esta diferencia es equivalente a la variación climática entre la costa peruana y las tierras altas andinas, regiones que formaban parte del imperio inca. En otras palabras, los incas habían creado un laboratorio donde podían simular las condiciones de múltiples zonas ecológicas en un solo lugar. Podían plantar un cultivo en la terraza inferior cálida, luego trasplantarlo progresivamente a terrazas más altas y frías,
seleccionando gradualmente plantas que pudieran sobrevivir a altitudes extremas. Los científicos que han analizado el suelo de las terrazas descubrieron algo fascinante. La tierra en cada nivel proviene de diferentes regiones del imperio. Los incas literalmente trajeron suelos de distintas áreas geográficas para recrear las condiciones exactas de esas regiones. Las terrazas también cuentan con un sistema de drenaje tan eficiente que hasta 2010 Moray nunca se había inundado a pesar de las lluvias torrenciales andinas. Ese año, lluvias excepcionales causaron un colapso parcial del lado este que aún está pendiente de restauración completa. ¿Qué cultivaban aquí? Según los registros históricos y el análisis arqueobotánico, una variedad asombrosa: maíz, papa, quinoa, kiwicha, calabaza de invierno y verano, e incluso hojas de coca, sagradas para los pueblos andinos. Cada terraza tenía un microclima diferente, lo que permitía sembrar una variedad extraordinaria de productos vegetales en el mismo lugar. En los círculos más profundos, donde las temperaturas eran más cálidas, sembraban maíz, frutas y coca. A medida que ascendías las terrazas, las condiciones se volvían más frescas, apropiadas para granos como la quinoa y la kiwicha. En los niveles más altos, donde las temperaturas eran más bajas, las papas dominaban los cultivos. De esta manera, los incas pudieron crear alrededor de 20 zonas agrícolas diferentes dentro de Moray, desde la más profunda hasta la más alta. Era un microcosmos del imperio mismo, donde los diversos ecosistemas desde la costa tropical hasta las cumbres heladas estaban todos representados en un espacio compacto. Perú es el hogar de la papa. Y no estamos hablando de unas pocas variedades. El país tiene más de 6.000 variedades de papa documentadas, muchas de ellas desarrolladas durante el periodo Inca y Preinca. Esta diversidad no fue accidente. Fue el resultado de siglos de experimentación sistemática, hibridación y selección artificial. Piensa en eso por un momento. 6.000 variedades de un solo cultivo. Papas adaptadas a cada altitud, cada tipo de suelo, cada microclima del imperio. Papas que resistían heladas, sequías, plagas específicas. Papas de cada color imaginable. Blancas, amarillas, rojas, moradas, incluso negras. Papas de diferentes texturas, sabores, tiempos de cocción, propiedades nutricionales. Esta diversidad genética fue desarrollada durante miles de años de trabajo paciente, generación tras generación, seleccionando las mejores plantas, cruzándolas, probando los resultados en diferentes condiciones, guardando las semillas de las más exitosas. Los incas y sus predecesores fueron genetistas de plantas miles de años antes de que Occidente entendiera siquiera qué eran los genes. Los incas entendían principios de mejoramiento genético de plantas que Occidente no formalizaría hasta el trabajo de Gregor Mendel en el siglo XIX. En Moray y sitios similares, tomaban cultivos de una región y los adaptaban para prosperar en otra, expandiendo dramáticamente la capacidad agrícola del imperio. La técnica probablemente funcionaba así. Comenzaban plantando semillas en las terrazas inferiores más cálidas. Las plantas que sobrevivían y producían bien eran trasplantadas al siguiente nivel, ligeramente más frío. Este proceso se repetía, cada generación seleccionando plantas que toleraban mejor el frío, hasta que eventualmente desarrollaban variedades que podían prosperar en las altitudes extremas donde ningún cultivo original habría sobrevivido. Es evolución artificial acelerada. Los incas estaban haciendo en décadas lo que la selección natural habría tardado milenios en lograr. Y aquí es donde la historia antigua se conecta con el presente de maneras inesperadas.
Investigadores modernos están estudiando las técnicas agrícolas incas como posibles soluciones al cambio climático. Las terrazas incas, con su capacidad para retener agua, prevenir la erosión y crear microclimas controlados, ofrecen lecciones valiosas para comunidades que enfrentan condiciones climáticas cada vez más impredecibles. En algunas comunidades andinas, los agricultores están reconstruyendo terrazas antiguas y sistemas de irrigación basados en investigaciones arqueológicas recientes. Están descubriendo que las técnicas incas son más productivas y más eficientes en el uso del agua que los métodos agrícolas modernos introducidos durante el período colonial, como observó una investigadora de la Universidad de Utah. Los pueblos andinos vivían en ambientes extremadamente desafiantes, con pendientes pronunciadas, altitudes elevadas y cambios dramáticos de temperatura diurna. Sin las tecnologías y conocimientos desarrollados por los incas, la civilización no habría prosperado. Su éxito fue un extraordinario logro humano que merece un lugar central en discusiones sobre adaptación al cambio climático. Moray no es simplemente una reliquia del pasado, es un modelo para el futuro, una prueba de que la innovación agrícola sofisticada no requiere tecnología industrial, y un recordatorio de que los pueblos antiguos desarrollaron soluciones a problemas que todavía enfrentamos hoy. Para los incas, el cielo no era simplemente algo que mirar, era un mapa, un calendario, un libro de historias y una conexión directa con lo divino. Y construyeron su civilización en torno a esta relación con el cosmos de maneras que seguimos descubriendo. En el centro de la cosmología inca estaba Inti, el dios Sol. El Sapa Inca, el emperador, era considerado el hijo directo de Inti, un ser divino encarnado en la tierra. Esta conexión no era simplemente metafórica, se expresaba arquitectónicamente en cada estructura importante del imperio. En Machu Picchu, esta fusión de astronomía, espiritualidad y arquitectura alcanza su máxima expresión. El sitio no era simplemente un palacio o una fortaleza, era un observatorio astronómico integrado en el paisaje sagrado de los Andes. El Intihuatana, que significa lugar donde se amarra el sol en quechua, es quizás el ejemplo más famoso. Esta piedra de granito tallada, ubicada en el punto más alto de Machu Picchu, fue diseñada con extraordinaria precisión astronómica. Durante los equinoccios de primavera y otoño, al mediodía solar, la piedra no proyecta sombra alguna. Su pilar central apunta directamente hacia el sol en ese momento preciso. Los incas creían que durante estos momentos sin sombra, la piedra literalmente amarraba al sol, asegurando su retorno y manteniendo el orden cósmico. Las 4 caras de la piedra están alineadas perfectamente con los puntos cardinales. Pero más importante aún, apuntan hacia las montañas más veneradas en la cosmología inca. La alineación sur apunta directamente hacia Salcantay, el pico nevado sagrado considerado uno de los apus, o espíritus de la montaña, más importantes. Durante el solsticio de invierno, el 21 de junio en el hemisferio sur, la piedra proyecta su sombra más larga hacia el sur, midiendo aproximadamente 2,5 metros al mediodía solar. Este momento marcaba el Inti Raymi, el Festival del Sol, la celebración religiosa más importante del año inca. El Sapa Inca mismo presidía la ceremonia, simbolizando el amarre del sol para asegurar su regreso y el renacimiento del ciclo agrícola. El Templo del Sol, conocido localmente como el Torreón, es otra maravilla de la ingeniería astronómica inca. Esta estructura semicircular de granito combina formaciones rocosas naturales con paredes de piedra pulida cortadas con precisión.
Tiene 3 ventanas estratégicamente posicionadas, cada una alineada con eventos celestiales específicos. Mediciones láser modernas han confirmado que la ventana oriental se alinea con el amanecer del solsticio de diciembre con una precisión de 0.3 grados, una hazaña que requería habilidades de ingeniería avanzadas. Los estudios han determinado que la pared curva sigue la trayectoria anual del Sol a través del cielo con precisión intencional. Pero la astronomía inca iba mucho más allá del Sol. Eran la única cultura en el mundo que definía constelaciones tanto de luz como de oscuridad. Las culturas occidentales tradicionalmente identifican constelaciones conectando estrellas brillantes para formar patrones. Los incas hacían esto también, reconociendo constelaciones como la Cruz del Sur. Pero también veían figuras en las manchas oscuras de la Vía Láctea, en las nebulosas que bloquean la luz de las estrellas detrás de ellas. La Vía Láctea misma, llamada Hatun Mayu o Gran Río en quechua, era central en su cosmología. Era un río celestial que fluía con animales simbólicos: Yacana, la llama oscura, la perdiz, el zorro, el sapo, la serpiente. Cada animal estaba conectado con dioses que gobernaban fuerzas naturales específicas. Estas constelaciones oscuras no eran simplemente mitología, tenían aplicaciones prácticas. Cuando Yacana, la llama, aparecía en lo alto del cielo, los agricultores sabían que era tiempo de preparar los canales de irrigación. Las constelaciones en forma de zorro señalaban el momento de plantar papas. Los patrones de serpiente advertían sobre las heladas que se aproximaban. La ciudad de Cusco misma fue diseñada según principios astronómicos. El sistema de seques, líneas sagradas que irradiaban desde el Coricancha, el templo del sol, organizaba el espacio y el tiempo. Había 41 seques que conectaban más de 400 huacas, lugares sagrados, en un patrón que reflejaba tanto la geografía terrestre como los senderos celestiales. Investigadores han identificado 32 alineaciones astronómicas significativas dentro del complejo de Machu Picchu. Estructuras aparentemente decorativas resultan ser marcadores solares. Ventanas que parecían simplemente estéticas enmarcan amaneceres o atardeceres de solsticios. Incluso los ángulos de las paredes de las terrazas, inclinados a exactamente 13 grados, son el ángulo óptimo para la exposición solar en la agricultura de terrazas empinadas. La tecnología moderna está revelando detalles que permanecieron ocultos durante siglos. Escaneos 3D han confirmado que características que parecían aleatorias tienen precisión intencional. Las piedras de Machu Picchu encajan tan perfectamente que ni siquiera una hoja de cuchillo puede insertarse entre ellas, y esa misma precisión se aplicó a sus alineaciones celestiales. Los incas no separaban la ciencia de la espiritualidad. Para ellos, observar el cielo era un acto religioso, y la arquitectura era una forma de oración. Cada estructura estaba diseñada para armonizar con los ritmos cósmicos, para posicionar a sus habitantes en relación correcta con el universo. Cuando vemos Machu Picchu hoy, vemos piedras hermosas en un paisaje impresionante. Los incas veían un instrumento de precisión para medir el tiempo, honrar a los dioses y mantener el orden del cosmos. Machu Picchu es probablemente el sitio arqueológico más famoso de las Américas. Millones de personas visitan cada año. Aparece en innumerables fotografías, documentales, listas de maravillas del mundo. Pero la verdad es que apenas estamos comenzando a entender qué era realmente este lugar y quiénes vivían allí.
Durante mucho tiempo, la narrativa dominante fue la que Hiram Bingham, el explorador estadounidense que descubrió Machu Picchu en 1911, ayudó a crear. Bingham buscaba Vilcabamba, la última fortaleza de los líderes incas que resistieron la conquista española. Cuando encontró Machu Picchu, pensó que había encontrado Vilcabamba. Estaba equivocado. La verdadera Vilcabamba está a 80 kilómetros al oeste, en selva densa. Bingham también llamó a Machu Picchu la ciudad perdida de los incas. Pero Machu Picchu nunca estuvo realmente perdida. Las familias locales habían mantenido sus terrazas agrícolas durante generaciones. Los habitantes de la región sabían perfectamente que estaba allí. Lo que Bingham descubrió fue algo que los occidentales no conocían, no algo que estuviera perdido para la humanidad. Entonces, si Machu Picchu no era Vilcabamba y no estaba perdida, ¿qué era? Los investigadores modernos, incluyendo los arqueólogos Richard Burger y Lucy Salazar de Yale, han reunido evidencia convincente de que Machu Picchu era una hacienda real, un palacio de retiro construido por y para el emperador Pachacuti. Era un lugar donde la familia real escapaba de las responsabilidades de Cusco, donde podían realizar fiestas, cacerías, ceremonias y disfrutar del espectacular paisaje montañoso. La arquitectura apoya esta interpretación. Las estructuras incluyen residencias de alta calidad con finas terminaciones de piedra, espacios ceremoniales, áreas para sirvientes y todas las comodidades que la realeza inca requeriría. No hay evidencia de que fuera una fortaleza defensiva. Su ubicación remota era para privacidad y prestigio, no para protección militar. Pero los descubrimientos recientes están revelando capas de complejidad que ni siquiera los investigadores modernos habían anticipado. El estudio de ADN de 2023 que mencionamos anteriormente no solo reveló la diversidad genética de los sirvientes de Machu Picchu, también desafió suposiciones sobre la naturaleza de la sociedad inca en general. Los investigadores esperaban encontrar que los sirvientes provinieran principalmente de la región de Cusco, con algunos de áreas cercanas. En cambio, descubrieron que eran extraordinariamente diversos, con ancestros de regiones tan distantes como la costa norte, la costa sur, las tierras altas centrales y, significativamente, el Amazonas. Los individuos con ascendencia amazónica son particularmente sorprendentes. Las cronologías tradicionales sugieren que los incas tuvieron contacto limitado con las poblaciones amazónicas, pero si personas de la selva ya vivían en Machu Picchu desde sus primeras ocupaciones, entonces los lazos entre los Andes y el Amazonas eran mucho más profundos y antiguos de lo que creíamos. Además, muchos individuos mostraban ancestros mixtos, a menudo de regiones distantes entre sí. Esto sugiere que los sirvientes de Machu Picchu no simplemente mantenían comunidades separadas. Se mezclaban, formaban parejas, creaban una comunidad diversa diferente de las aldeas agrícolas típicas de la época. La tecnología LIDAR está añadiendo otra dimensión a nuestra comprensión. Las investigaciones de 2024 y 2025 han revelado más de 12 estructuras previamente desconocidas, ocultas bajo la vegetación densa alrededor de Machu Picchu. Estas incluyen el complejo ceremonial de Chalcabamba, que ahora se entiende como una estación de purificación obligatoria para quienes viajaban a Machu Picchu. Solo personas muy privilegiadas podían llegar a Machu Picchu, porque era un lugar muy especial, explicó una arqueóloga. Cuando ibas allí, tenías que detenerte en Chalcabamba para un baño espiritual para estar limpio y puro. Esta idea transforma nuestra comprensión de Machu Picchu.
No era un sitio aislado, sino parte de un paisaje espiritual más amplio, donde los peregrinos pasaban por rituales de purificación antes de entrar en espacios sagrados. El agua jugaba un papel central en las prácticas religiosas incas, y toda la cordillera servía como un complejo ceremonial integrado. Los sistemas de manejo de agua que el LIDAR está revelando son igualmente impresionantes. Machu Picchu fue diseñada con aproximadamente 130 agujeros de drenaje integrados en los muros durante la construcción inicial. Debajo de la plaza central, los excavadores encontraron que, bajo unos 90 centímetros de tierra fértil, hay un suelo arenoso y gravilloso, y debajo de eso, un sistema de drenaje subterráneo hecho de piedra de desecho de todos los años de corte de piedra. Esta ingeniería hidráulica explica por qué Machu Picchu, construida en una zona de lluvias intensas sobre una pendiente pronunciada, ha sobrevivido sin colapsar durante más de 500 años. Cada aspecto del sitio fue planificado, desde los cimientos hasta las alineaciones celestiales. El mito de Machu Picchu como ciudad perdida mística es atractivo pero simplista. La realidad es mucho más fascinante. Un centro de poder, espiritualidad, experimentación agrícola y observación astronómica, poblado por una comunidad extraordinariamente diversa, traída de los rincones más lejanos del imperio y más allá. Todo diseñado con precisión sobrehumana para armonizar con el paisaje y el cosmos. Y cada año, con cada nueva investigación, con cada aplicación de nueva tecnología, descubrimos que sabíamos menos de lo que creíamos. Lo que hemos explorado hasta ahora representa solo fragmentos de lo que existía. Porque cuando los conquistadores españoles llegaron a los Andes, no solo conquistaron un imperio, destruyeron deliberadamente una civilización. Para entender la magnitud de lo que se perdió, necesitamos entender cómo cayó el imperio. Y esa historia comienza con una tragedia doble, una epidemia y una guerra civil. Antes de que los españoles llegaran al corazón del imperio, sus enfermedades ya habían llegado primero. La viruela, una enfermedad desconocida en las Américas a la que los pueblos indígenas no tenían inmunidad, se extendió como fuego por las rutas comerciales. Alrededor de 1527, el emperador Huayna Cápac murió probablemente de viruela. Su muerte desató una guerra de sucesión brutal entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar. Después de años de conflicto sangriento, Atahualpa finalmente prevaleció. Sus generales capturaron a Huáscar y destruyeron sus ejércitos. Atahualpa estaba viajando hacia Cusco para reclamar su trono cuando recibió noticias de que un pequeño grupo de extraños había llegado a la costa. Francisco Pizarro y sus aproximadamente 168 hombres habían llegado al imperio en el peor momento posible. Con la población diezmada por enfermedades, la élite dividida por la guerra civil y el nuevo emperador vulnerable durante su transición al poder. Atahualpa estaba acampado cerca de la ciudad de Cajamarca con un ejército de decenas de miles de soldados, descansando después de su victoria sobre Huáscar. Desde su perspectiva, los españoles no representaban una amenaza seria. Eran pocos, estaban lejos de sus bases y estaban en el corazón de su territorio. El 16 de noviembre de 1532, Atahualpa aceptó encontrarse con Pizarro en la plaza de Cajamarca. Llegó con un séquito ceremonial de miles de personas, muchos desarmados o llevando solo hachas ceremoniales. Era una demostración de poder y majestad, no preparación para batalla. Lo que sucedió después cambió la historia para siempre. El sacerdote de Pizarro se acercó a Atahualpa con una Biblia y un crucifijo, exigiéndole que renunciara a sus creencias heréticas,
y jurara lealtad a la corona española. Atahualpa, incapaz de leer el libro, lo acercó a su oído como un oráculo. Cuando no escuchó nada, lo arrojó al suelo. Esto fue la excusa que los españoles necesitaban. Pizarro dio la señal y sus hombres abrieron fuego. En los minutos que siguieron, miles de incas fueron masacrados en la plaza. Atahualpa fue capturado. Durante su cautiverio, Atahualpa aprendió a leer y escribir bajo la instrucción de los españoles. Ofreció un rescate extraordinario por su liberación: llenar una habitación con oro y 2 con plata. Los incas vaciaron sus templos y palacios para pagar el rescate, la mayor cantidad de tesoro que los españoles jamás habían obtenido en el Nuevo Mundo. Pero no fue suficiente. Pizarro, bajo presión de sus soldados y temiendo que Atahualpa organizara una rebelión, lo ejecutó en julio de 1533. La noche de su muerte, según las crónicas, miles de incas se cortaron las muñecas para reunirse con su dios en el más allá. Mientras tanto, Pizarro ordenó que el oro inca fuera fundido en lingotes. Las obras de arte extraordinarias de los orfebres incas, las máscaras de dioses, los ornamentos ceremoniales, los objetos de significado espiritual incalculable, fueron reducidos a barras de metal para ser enviadas a España. Pero la destrucción del tesoro fue solo el comienzo. Los españoles, con el apoyo activo de la Iglesia Católica, emprendieron una campaña sistemática para erradicar la religión y la cultura inca. Los templos fueron saqueados y destruidos. Sobre las ruinas del Coricancha, el templo de oro dedicado a Inti en Cusco, los españoles construyeron la iglesia de Santo Domingo, literalmente sepultando lo sagrado bajo lo colonial. Los quipus, los sistemas de cuerdas anudadas que contenían los registros del imperio, fueron declarados objetos de idolatría. Se ordenó su destrucción masiva. Miles fueron quemados, y con ellos posiblemente la historia escrita de una civilización, sus leyes, su literatura, sus genealogías, sus conocimientos acumulados durante siglos. Los intihuatanas, las piedras de amarre del sol utilizadas para observaciones astronómicas y ceremonias religiosas, fueron sistemáticamente destruidos por toda la región. El Intihuatana de Machu Picchu sobrevivió solo porque los españoles nunca encontraron el sitio. Era una de las pocas estructuras de este tipo que quedaron intactas. La población indígena colapsó. Las estimaciones varían enormemente, pero algunos historiadores sugieren que la población de los Andes disminuyó hasta en un 90% durante el primer siglo de dominación colonial, debido a una combinación de enfermedades, trabajos forzados, violencia y disrupción de los sistemas agrícolas y de distribución de alimentos que habían sostenido al imperio. Las personas que sobrevivieron fueron forzadas a convertirse al cristianismo. Sus lenguas fueron suprimidas, sus tradiciones fueron prohibidas, sus conocimientos fueron desacreditados o destruidos, y sin embargo algo sobrevivió. Las comunidades andinas preservaron fragmentos de su cultura en secreto, fusionándolos con las tradiciones católicas impuestas. El quechua, la lengua del imperio, todavía es hablado por aproximadamente 10 millones de personas hoy. Algunas comunidades todavía mantienen versiones de los quipús, usándolos para registros agrícolas o en rituales funerarios. El Inti Raymi, el Festival del Sol, fue prohibido por los españoles, pero continuó practicándose en secreto. Fue revivido oficialmente en 1944 y hoy se celebra cada 24 de junio en Cusco, atrayendo a miles de participantes y espectadores. Y la tierra misma ha guardado secretos que los conquistadores nunca encontraron. Machu Picchu permaneció oculto de los ojos occidentales hasta 1911,
El lidar está revelando estructuras que la selva ha protegido durante 500 años. Los quipus sobrevivientes en museos de todo el mundo están siendo estudiados con tecnología que los españoles no podían imaginar. La historia del Imperio Inca no terminó con la conquista. Simplemente pasó a la clandestinidad, esperando ser redescubierta. Hemos viajado a través de los secretos de una civilización que fue subestimada, malinterpretada y deliberadamente borrada de la historia oficial durante siglos. Hemos visto ingeniería que desafía la explicación, medicina que superó a la moderna, agricultura que podría enseñarnos a enfrentar el cambio climático y sistemas de conocimiento que apenas estamos comenzando a descifrar. Pero la pregunta permanece: ¿por qué importa esto hoy? Importa porque la historia que nos contaron estaba incompleta. Durante generaciones, las civilizaciones precolombinas fueron presentadas como curiosidades exóticas, pintadas como primitivas, comparadas con el avance europeo. Los libros de texto mencionaban sus logros en una página antes de pasar rápidamente a la verdadera historia de la colonización. Pero los incas no eran primitivos, eran diferentes. Desarrollaron soluciones únicas a problemas universales. Construyeron sin ruedas, pero crearon carreteras que rivalizaban con las romanas. Operaban cráneos con mejores resultados que los cirujanos del siglo XIX. Registraban información sin papel en un sistema tridimensional que todavía no comprendemos completamente. Importa porque lo que se perdió no está completamente perdido. Cada año, nuevas investigaciones revelan más secretos. El ADN antiguo está reescribiendo las cronologías. El lidar está descubriendo ciudades ocultas. Los investigadores están descifrando más aspectos de los quipus. Las comunidades andinas están recuperando técnicas agrícolas que podrían ser más sostenibles que la agricultura industrial moderna. Importa porque nos recuerda la diversidad del ingenio humano. No hay una sola manera de construir una civilización. Los incas demostraron que sociedades extraordinariamente sofisticadas pueden surgir sin escritura alfabética, sin moneda, sin muchas de las cosas que asumimos son necesarias para la complejidad social. Expandieron nuestra comprensión de lo que es posible. Importa porque la historia no es solo sobre el pasado, es sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Cuando recuperamos las historias que fueron suprimidas, cuando escuchamos las voces que fueron silenciadas, nos convertimos en herederos de una humanidad más rica y más diversa. Los secretos de los incas no son solo misterios para resolver. Son recordatorios de todo lo que no sabemos, de todo lo que podemos aprender y de todo lo que aún está esperando ser descubierto en las montañas de los Andes, en los archivos de los museos, en las memorias de las comunidades que nunca olvidaron completamente quiénes fueron. La próxima vez que veas una imagen de Machu Picchu, no la veas simplemente como una postal bonita de un destino turístico. Vela como lo que realmente es. Una ventana a una civilización que desafió las suposiciones del mundo, que construyó maravillas que aún no podemos explicar completamente, que desarrolló conocimientos que estamos redescubriendo 500 años después de que intentaran borrarlos. Los incas miraron las estrellas y vieron un mapa. Miraron las montañas y vieron dioses. Miraron las cuerdas anudadas y vieron historias. Miraron el mundo y lo transformaron. Y nosotros, 500 años después, finalmente estamos aprendiendo a mirar también. Gracias por acompañarnos en Noches del Pasado.
Si este viaje a través de los secretos incas te ha fascinado tanto como a nosotros, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exploraciones por las sombras de la historia. Dale like si te gustó el video y déjanos en los comentarios qué otros misterios del pasado te gustaría que exploremos juntos. Nos vemos en la próxima noche.